Hola y bienvenidos a otro episodio de Explora DF con su amigable amiga Alexis de Anda. Di hola, Alexis. ¡Hola! Y su amigable amigazo Juan Carlos Escalante. Eres súper original con esas presentaciones. Gracias. Hoy vamos a visitar la delegación Tláhuac y va a ser un día lleno de emociones fuertes. Muy emocionante todo lo que vamos a hacer. Vamos a ir a visitar a una conductora de metro que pues se dedica a la noble labor de llevar y transportar a Juan y a muchas otras personas para sus trabajos y sus casas y muchos lugares más. También vamos a conocer a un artesano de barro, una persona que se dedica a hacer hermosas esculturas. Y bueno, vamos a poder tener esa escena, a ver, déjate. All by myself. Esa no es la canción, lo estás haciendo mal, arruinaste la... Vamos a visitar también el Faro de Tláhuac, en donde vamos a conocer uno de los maestros que nos platicará de los talleres que tienen acá, igual que uno de los alumnos, para saber qué onda con el Faro. Vamos a conocer a un proyector de cine, es decir, a un cácaro, a un joven. ¡Cácaro! ¡Cácaro de la botella! Nos va a contar los retos que conlleva hacer esta también muy noble labor. No puedo chiflar. Bueno, pues acompáñenos, amigos. Explora DF empieza ahora. Vengan. Mira, ¿Cómo se hace? Mira, No me toques. Faro Tláhuac. Skew, maestro de creación gráfica del Faro de Tláhuac. El Faro Tláhuac se localiza en la avenida La Turba sin número, en la colonia Miguel Hidalgo, dedicado a la enseñanza de nuevas formas de expresión y arte, a través del uso de programas de diseño a sus alumnos como América. Estamos aquí en el Faro con Skew, que es el maestro de creación gráfica, y nos va a platicar sobre lo que hacen aquí. Muchas gracias, Skew, por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? ¿Te haces un poquito para acá? Ándale, para que estemos más cerca. Juan se puede quedar allá. Oye, a ver, platícame. Entonces, ¿qué conlleva el taller de creación gráfica? El taller de creación gráfica es un poco en base a lo que es la serigrafía. La serigrafía es prácticamente lo que es estampado desde textil hasta papel. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso de estampar, por ejemplo, una playera? Lo básico es tener un marco con una malla, de ahí se revela, después se pasa a lo que es un pulpo con tinta y demás, se utiliza un rasero que hace que baje la tinta y ya sobre el diseño pues ya te queda lo que es el estampado, ¿no? ¿Y el diseño Así. También lo hace cada quien? Pues el diseño de lo Sí. que se va a imprimir. Aquí lo que vamos a trabajar este trimestre va a ser desde empezar a trabajar con lo básico, que se llama la película Ruby Red. Es como si fuera pues, una pequeña calcomanía que vas desprendiendo. Ok. Y lo que se queda es lo que se va a quedar como diseño. ¿Cuántos años llevas acá en el Faro? De empezar, 10 años ya. ¿Y primero fuiste, digamos, alumno y luego maestro? Sí, los primeros 6 años estuve como alumno, Ajá. después nos distanciamos ciertas cosas y demás. Y este año ya inicié como profesor aquí. Órale. Yo me imagino que tú en tu clase no solamente son cosas mecánicas de serigrafía, porque se llamaba serigrafía y ahora es creación gráfica. Ajá. O sea, les enseñas como algo acerca de lo que es expresarte, del poder del arte, de la creación en tu vida. Pues de hecho de eso se trata, ¿no? Ya enseñarles a manejar lo que es Illustrator o Photoshop, programas de diseño. ¿Y de qué se trata crear? Crear en todo aspecto, ¿no? Podemos hacer desde algo tradicional hasta algo bizarro, ¿no? O sea, ya No hay depende límite. de la creatividad de los alumnos y también depende de cómo los trate, ¿no? Ujú. Ahora sí que meterles ese gusanito para que se metan a explorar y demás. Claro. Oye, ¿y qué es lo que más disfrutas de tu chamba? Pues en primera, ensuciarme las manos. Ahorita vengo más o menos decente. Hoy vienes muy limpio. Pero normalmente sí es todas las manos llenas de pintura, hasta la cara, ¿no? Claro, como tendría que ser. Ajá. Sí, yo tomaba talleres de serigrafía y así era de que después de limpiar esos marcos, esa tinta no se quita rápidamente. O sea, y si iban en el transporte público. Sí así se todo... quita, pero ¿sabes cómo? ¿Cómo? Con un tijerazo. Pues ya está, mira. Para que anden ombliguera Juan Carlos Escalante el próximo programa. Va. Oye, Skew, muchas gracias. Y ya por último te pido, a ver, ya muérdeme aquí. ¡Ah! ¿Sí quedó?
La van a Qué chido. transformar. ¿Cómo vas, Juan? Muy bien, lo estoy dominando, lo estoy haciendo muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, ahora sin silla. No. Ah. Hijo. Esto lo aprendí en Rusia, bueno, en la Unión Soviética, claro. Estamos aquí con América, que es parte del taller de creación gráfica. América nos dio esta entrevista, hablamos con sus representantes. Oye, ¿hace cuánto estás tomando este taller? Bueno, llevo 2 semestres en este taller, pero llevo 1 año aquí en El Faro, empecé con mi servicio social. ¿Qué tal ha estado este taller de creación gráfica? Ha estado interesante porque pues no nos hemos quedado como en las cosas tradicionales. América, ¿y qué más quieres hacer en este taller? ¿Cuál es tu meta? Pues mi meta es pues poner mi propio negocio apoyada de lo que he ido aprendiendo aquí en El Faro y pues ir experimentando en diferentes talleres para... ¿Qué otro taller te interesa tomar? Pues también me interesa encuadernación. Ajá. Y vitromosaicos. Vitromosaicos, Sí. órale. ¿Cómo es el vitromosaico? Pues los mosaicos que hay en los Vitral. vitrales. No sabes, nada más estás... ¿Sí? ¿Tengo la razón o no? Sí. Ah, está. América, me habías contado que tomaste un taller de litografía. ¿Y eso qué es? Bueno, es una técnica antigua de impresión donde hacemos un dibujo a partir de diferentes calidades de línea y después lo pasamos por el tórculo para... ¿El tórculo es esa cosa que Sí. aplana cosas? Sí. Tórculo. Sí, y pues es como algo muy, muy antiguo, pero está padre y puedes hacer diferentes impresiones. ¿Y ya te hiciste playeras en el taller de serigrafía? No hice ¿Esa que solo traes unas puesta, almohadas. No. ¿No quieres hacerte una playera? Sí. ¿No quieres hacerme una playera? Claro que sí. Pues muchas gracias, América. Gracias. Y ojalá se logre. O sea, yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Mucha gente aquí abre sus propios talleres y aprende muchas cosas que les sirven no solo para expresarse, sino para trabajar también, ¿no? Que es algo muy útil. Sí, es muy útil el Faro y pues está padre. Y Ya. gratuito. Y gratis, qué maravilla. Muchas gracias, América. ¿De qué? Ay, Juan, está muy difícil esto de las telas, no puedo hacerlo. Yo ya lo dominé, mira. Le llamo el ángel caído. Volando sobre el suelo estoy... Eso es más de lo que estoy logrando hacer yo, eso seguro. Ay, Dios mío. Ahí viene el profesor. Arzolique, que se encuentra en la privada Acueducto 8 en la colonia San Francisco Tlaltenco. Como artesana de barro, diseña y produce objetos de barro fusionando técnicas ancestrales y contemporáneas para lograr piezas artesanales sencillas y sorprendentes, inspiradas en nuestra cultura popular. Arzolique Barro Urbano, el barro más sorprendente de la ciudad. Nos encontramos aquí con Mónica Barajas, que aquí trabaja, aquí crea cosas tan hermosas como este gato. Mónica, ¿por qué es el barro más sorprendente de la ciudad? Porque lo que tratamos de hacer es trabajar con el barro, que se conocen ollas, jarras, jarritos. Nosotros lo transformamos en otras piezas y también, aparte de lo lúdico en cuanto a la forma, tienen sonidos. Por ejemplo, todos nuestros perros que hacemos son sonaja, están las campanas, las piezas que estaban haciendo son móviles. O sea, es eso, hacerlo diferente y que pueda tener que la gente se identifique más actualmente con ellos. Como este niñito que se ve muy feliz y luego lo abres y está hueco por dentro como yo. De hecho, se llama cajita chonchita. A ver, platícanos cuál es el proceso para crear una pieza. Bueno, lo primero que hacemos es la idea, pensar qué es lo que queremos realizar. El barro lo limpiamos, hacemos un proceso en que lo hidratamos y luego lo colamos para quitarle todo lo que es las impurezas que puedan tener. Y pasa un proceso de 5 días en que se seque y posteriormente ya se mete al horno, puede ser a una temperatura de 1050 grados centígrados o 1280 grados centígrados. Eso es dependiendo bastante. de la O arcilla. sea, no hay que meter pizzas a ese horno, ¿verdad? No. Mónica, ¿qué tipo de figuras hacen aquí? ¿Son por pedido o qué? ¿Cómo funciona?
Lo importante de Arzolique Barro Urbano es que hacemos lo que nos gusta, pero sí pensando en el mercado, Claro. porque al final es de lo que vivimos. Entonces, lo que trabajamos son desde los cholitos, tenemos los nahuales, tenemos pasarela gatuna, tenemos móviles, campanas, lo hacemos igual. Que tengan un sentido de movimiento, hacemos algunos esqueletos. Por ejemplo, el cholito lo hacemos por esqueletos. Es un cholito. Un xoloscuincle. Ah, ay, qué bonito. Un xoloscuincle. A mí me acaban de decir que mi animal de poder es el xoloscuincle. Ajá. Y yo creo que sí, porque todos mis novios me han dicho que me aleje de ellos cuando duermo porque les doy mucho calor. Mónica, entonces veo que ahorita estás trabajando justo con una pieza de un xolo, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que le meten lo que trae dentro para que sea una sonajita? Bueno, es una pieza ahuecada donde el cuerpo se hace primero en dos partes. Bueno, se hace una parte, se hace una sola parte del cuerpo. Ajá. Posteriormente se abre a la mitad, se le saca el barro de los dos lados, se deja hueca las dos partes y se le meten bolitas de barro. Son las Ok. mismas bolitas de barro. Ajá. Posteriormente, ya que tiene las bolitas de barro, se vuelve a unir el cuerpo. Y una vez ya unido, bueno, se une bien con el mismo barro. Claro, y bueno, ni con siquiera se nota. exactamente, con un pegamento que se llama barbotina, que es el mismo barro, pero con mucha agua. Y se le tiene que hacer un pequeño orificio, que de Ahí hecho lo en tiene el bajo la ombligo. planeta, porque si no explota en el horno. O sea, Tiene ombligo. tiene que tener una salida. Cualquier pieza ahuecada debe de tener una salida. Y posteriormente, ya cuando se va secando, va adquiriendo, bueno, el sonido, porque ya tanto las bolitas como el cuerpo están secos y ya después se le va poniendo las patas, las manos, la cabeza y se le va transformando o personalizando al xoloscuincle. Está precioso. Pues Mónica, muchas gracias. Esto es Arkelite, barro urbano, el barro más sorprendente de la ciudad. A continuación, Mónica va a juzgar unas piezas de barro que hicimos Juan y yo con todo lo que hemos aprendido sobre este bonito arte. Y luego me declarará a mí el ganador porque el mío es mejor. A ver, pues ya enséñalo. No, a ver tú primero. Miren, el mío es un xoloscuincle en modelo de los que hacen aquí. Vas, Juan. Aquí tengo si mal, o sea, creo que se Ya explica preséntalo. solo, es Vegeta, el rey de los Super Saiyajins. Yo creo que se van a llevar mitad y mitad. ¿What? Uno gana por la parte de la creatividad, como toda la parte de la cara, o sea, la verdad quedó muy bien, pero el perro, o sea, la mascota aquí de Arzolique y que le quedó muy bien. gracias. Favoritismos de marca, ¿no? Lo sentimos. Pues por eso claro. A ver, le voy a poner a Arkelita en la frente para ganar y ya. Sí, Mira. pero hay que Arque- ponerlo con las mismas, la tipografía y no te va a quedar, entonces... Gracias. No puedo esperar a tener medio kilo de barro en mis manos. ¿Cuánto Tierra pesa? y agua. ¿Cuánto pesa eso? ¿Es pesado? 500 gramos, eso es lo que pesa. Metro Línea 12, Nopalera. Nancy Moreno es conductora de uno de los vagones del sistema de transporte colectivo Metro. Es el principal medio de movilidad en la Ciudad de México, pues cuenta con 12 líneas. Los conductores son los responsables de llevar a todos los usuarios a su destino de forma rápida. Nos encontramos en la estación del metro Nopalera de la línea dorada, aquí en el Distrito Federal. Bueno, la Ciudad de México ahora. Ciudad de México. CDMX. Nancy Moreno, conductora de su propio vagón del metro. Eso es increíble. Así es excelente, es perfecto. Es maravilloso traer un convoy. ¿Qué se necesita hacer para ser un conductor del metro? De entrada, las ganas. 2, pues un curso intensivo de aproximadamente 6 meses, pasar alrededor de 25 materias. ¿Y hace cuánto estás manejando tú? ¿Cómo se dice Alrededor manejar? de conducir. Conducir. No manejas porque el tren no se mueve. Conduces, puedes nada andar. más lo sostienes y él sabe por dónde tiene que ir. Y llevo alrededor de 7 años. 7 años. Entonces, ¿cuántos viajes haces diario así de ida y regreso? Alrededor de aquí en esta línea son 4 vueltas. 4 vueltas. ¿Cuánto dura cada vuelta? Una hora 36 minutos. 1:36. Ya si hay alguna perturbación en la línea, pues sí nos aventamos mucho más. Oye, y... O sea, ¿tienes que estar así como concentrada en tu trabajo, así todo el tiempo? ¿O puedes solo ponerle como piloto automático y ya? Échate una siestecita. No, Ponerte a, no. ponerte a tejer.
No, es totalmente, los 5 sentidos deben de estar, yo creo que hasta el sexto, ¿no? Es todo, intuición, todo, o sea, todos los sentidos tienen que estar al 100 y obviamente pues si nos sentimos cansados y eso mejor, yo prefiero decir, ¿sabes qué? Que no, necesito una licencia por un día descansar o algo y abstenerme de la conducción porque pues sí es pesado, es mucha responsabilidad, son muchas vidas en las manos de nosotros. ¿Cuánta gente está o está lleno? Aquí son alrededor, cuando está llenísimo, que lo que le digamos, bueno, el rush de la gente es de 1,700 personas. Esto es muy interesante porque usualmente nunca tienes contacto con el conductor, o sea, es como Yo ni siquiera algo sabía que aparte. había conductores, creí que era Que era un robot. Sí, era una máquina robot. Nancy aquí, porque luego yo veo, debe haber situaciones interesantes como me pasa, estoy esperando con toda la gente que venga el vagón del metro y luego pasa que, viene, pero viene vacío, o sea, nada más lo están transportando, ¿no? ¿No sientes así como la vibra de la gente de la decepción? Decepción, insultos, todo lo Unos cargamos chiflidillos nosotros. de esos. Sí, las rechifles de todo, no, sí, es así como que ya te ponen en una encrucijada, ¿no? Pero esa es una indicación que nos dan y pues hay ¿Qué que es seguirla. lo que más te gusta de ser conductora? Pues servir y utilizar poder tener el contacto con estos trenes, porque pues digamos que es la primera red mundial que tenemos este tipo de máquinas, o sea, es increíble poder estar al frente de un tren y de llevarlo en una línea, a mí me encanta eso. Pues muchas gracias, Nancy. No, de Gracias nada, por de nada, llevarnos no. a todos tan a salvo Yo te doy todo este un tiempo, apretón de 7 mano. años. Muchas gracias. Un placer conocerte. No, gracias a ustedes por venir. No te la ligues, espérate, Juana, Te di que la mano acabemos por lo menos la respetuosamente, toma. como igual. Ni siquiera cortado y ya estabas pidiéndole en Facebook. Hola. Llegaste. Ay, hola, oye, perdón que llegué tan tarde. Es que es la tercera vez que uso el metro, entonces me perdí, acabé por La Raza, agarré la línea café, creo, y la rosa, no sé, colores, muchos colores. La verdad es que acabé agarrando un Uber porque estaba perdidísima. Pero bueno, ya estás. Va a estar padrísimo el día. Vamos a ir a unos mariscos. A ver, también se están a un ¿me paso. escuchas un segundo? Mira, lo que pasó es que, pues, como que tuve ahí una química con el conductor de mi Uber y me está esperando ahí abajo, entonces más bien voy a salir con él. Pero gracias por la invitación. ¿Cómo? Bye. Cine Tláhuac. Adán Hernández, Cácaro del Cine Tláhuac, ubicado en la avenida Tláhuac 5295, en la colonia Los Olivos. Existen varias versiones del origen de la palabra cácaro, la cual se remonta a los inicios del cine en México y está dedicada a las personas encargadas de la proyección de las películas. En Cinemas Tláhuac se encuentra Adán Hernández, que es el proyeccionista, no cácaro, en esta sala. Señor, bienvenido a Explora DF. ¿Hace cuánto usted es proyeccionista? Tengo aproximadamente 18 años. 18 años. O sea, usted le tocó antes de la transición a digital. Así es. ¿Y antes era diferente el trabajo o sigue siendo parecido? No, era diferente. Era con material de 35 milímetros. Las máquinas eran de lámpara xenón. Wow, o sea, pero antes tú tenías que hacer todo, ¿no? O sea, las luces de la sala, pegar, o sea, venían como los cortos, ¿no? Los cortos que van antes de la película. ¿Eran parte de la cinta o tenía que poner No, otro? había que pegarlos, había que anexarlos. ¿Y nunca quiso hacerlo de la película de Club de la Pelea, de meter una imagen ahí metida como... Como una foto de usted así como, hola. Una así. foto de su familia así de hola, No, ¿no? no. ¿Cuál es una de sus películas favoritas? Favorita, Cinema Paraíso. ¿Sí? Claro, pues sí, ahí está la profesión, a flor de piel. ¿Qué es lo que más disfruta de su profesión? Que el público salga satisfecho, que no haya ningún problema, ninguna falla. ¿Usted puede ver al público desde la cabina? Sí. Y Sí. no ve así como No les que... dice, "Shh, déjense ahí". chiflando y aplaudiendo. Sí, en ocasiones, pero lo dejamos así. Ahora ya es diferente, ¿no? O sea, ahora ya todo es digital. Ya veo que se puede ver que hay como 3 sistemas de proyección. ¿Cómo se llaman?
Proyectores. El proyector está compuesto por un servidor. El servidor es donde se almacena el material. ¿Es una computadora? Sí, como una computadora. Y hay otros 2 proyectores que necesitan de una computadora para hacer la comunicación y el enlace para el servidor y para poder ingestarlo. ¿No le da como cositas así como nostalgia, así de... Me imagino porque decía que le envían por paquetería los Poner el discos carrete. duros. Eso es muy diferente recibir un disco duro por paquetería que recibir los carretes así de la nueva película, ¿no? Sí, se siente nostalgia. Sí. Tengo 18 años trabajando así directamente, pero indirectamente pues, tengo desde los 6 años. ¿Y ¿Cómo? O sea, ¿De asistente? no, ¿Como en sí, Cinema andan- Paradiso? Como el niño. Wow. ¿Su familia se dedicaba? ¿Era parte del negocio? Perfecto. Pues muchas gracias, señor Adán. Es un placer Gracias. conocerlo. Y a ver, a la siguiente transición ahora de hologramas le va a tocar, ¿no? La siguiente transición. Bueno, ya está. O sea, ahorita el material, algunos consorcios grandes lo reciben por vía satélite. Miren. O sea, Ya ya, ni sea, siquiera va a no. existir el material. ya todo es inmaterial. La casi. Matrix. ¿Le gustó la Matrix? Claro que sí. Claro. Explora DF les presenta cosas que no hacer en el cine. Disculpa, ¿podrías no patear mi asiento? ¿No te gusta que patee el asiento? No. Nada más me estoy poniendo cómodo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Estás guapa? ¿Te puedo pedir tu ¿Me número? dejarías ver la película, por favor? Ahí está. Ay, mira, se muere. Ese chavo se muere al final. Ese sale del closet. Esa señora, no sé quién es. ¿Quién es esa? ¿Podrías guardar silencio? Que hay más gente aquí. Ah, órale, perdón, discúlpame. Oye, ¿ya viste este meme? Está bien bueno. Es del niño gordo que Ay. se cae. Yo era gordo de niño. Ese meme se hace siglos. Ay, perdón. Voy a mandar un tweet sobre. Este meme es viejo. Foursquare. Señor, ¿puede callarse, Cinema por favor? ¿Qué? ¿Con quién viene, además? Vengo aquí con mi novia imaginaria. Disculpen, voy a dar unos besos con mi novia aquí. ¿Hay un problema? No, ¿verdad? A ver. Oye, chiquita. Desde Fantasilandia, aquí en Tláhuac, se despiden de ustedes Juan Carlos Escalante Y Alexis de Anda. Fue un día muy divertido y en Tláhuac visitamos el Faro Cultural, en donde vimos todo el tipo de talleres que tenían ahí. Platicamos con el maestro Skew, que además de todo me mordió con sus dientes de vampiro. También nos batimos de barro con un artista cerámica. Nos explicó todo lo que hace con el barro, sus creaciones. Fue algo muy interesante, la verdad. Visitamos el Cine Más Tláhuac, en donde el proyeccionista nos platicó de su larguísima carrera en esto de proyectar películas, todas las que le gustan y no le gustan y por qué. Y no hay que gritarles cácaro, porque ya vimos que no les gusta. Además de que ya ni hacen eso. También platicamos con Nancy. Un saludo a Nancy, conductora del metro, orgullosa conductora. Nos platicó todo lo que tenía que ver con eso. Este programa estuvo muy interesante y pues nos despedimos, ¿no? Oye, Juan, espérate, me estoy sintiendo un poco extraña. Como que se me está antojando un poco de sangre. Como el maestro de creación gráfica. ¡Ah! Yo quiero hacer una transferencia a playeras ahora. ¡Qué rico! ¡Ay! Hasta luego. Esto fue Explora DF. Adiós, amigos. Tu sangre sabe como a huitlacoche. Está bien, sabroso, gourmet, mexicano.